No estás aquí por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. En esos instantes donde todo parece en calma, Dios está obrando de manera más poderosa de lo que puedes imaginar. Quédate hasta el final, porque este mensaje te revelará cómo Dios está preparando en silencio el mayor milagro de tu vida. Suscríbete clicando aquí ahora para no perderte esta revelación que podría cambiarlo todo. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. Isaías 55:8-1. El silencio como el origen del universo. Imagínate, antes de que existiera la luz, antes de que el universo tomara forma, todo era silencio. En ese silencio, el Espíritu de Dios se movía, un silencio lleno de expectativa y potencial. Fue en ese vacío profundo donde el Creador concibió la vida misma, donde imaginó cada estrella, cada planeta, y donde pensó en ti desde la eternidad, con un propósito claro y profundo. En ese silencio absoluto, Dios soñó con tu existencia, con cada latido de tu corazón, con cada paso que darías. Y desde ese silencio pronunciaron las palabras: hágase la luz. Y la luz fue, y contigo, su plan de amor comenzó a tomar forma. ¿Has experimentado alguna vez el poder de un momento de silencio? Tal vez has estado en un lugar donde el ruido se apaga y todo lo que queda es el silencio. En esos momentos, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un espacio donde las posibilidades comienzan a gestarse. De la misma manera, en los momentos de silencio en tu vida, Dios está obrando en lo profundo, preparando algo que aún no puedes ver. Así como el universo fue creado desde el silencio, Dios está preparando grandes cosas para ti, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Pensemos en algo tan cotidiano como una semilla que cae en la tierra. Cuando plantamos una semilla, no vemos nada por un tiempo. Todo parece estar quieto, sin movimiento, pero bajo la superficie, algo maravilloso está ocurriendo. La semilla está germinando, rompiendo su cáscara, echando raíces, todo en el silencio de la tierra. Eventualmente, esa semilla brota, se convierte en una planta y da fruto. Así es como Dios obra en nuestras vidas. En esos momentos de silencio, de aparente quietud, Él está plantando algo en nosotros que, en su tiempo, brotará y dará fruto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. 2. El poder de la oración silenciosa. Pensemos en esos momentos en los que te sientes abrumado por las demandas de la vida, cuando las palabras parecen no ser suficientes para expresar lo que hay en tu corazón. Quizás has tenido días en los que todo parece ir mal, cuando el peso de las responsabilidades, las preocupaciones y los miedos te abruman y te encuentras sin palabras delante de Dios. Es en esos momentos donde la oración silenciosa se convierte en un refugio, un espacio donde puedes presentarte ante Dios sin necesidad de palabras, porque Él ya conoce tu corazón. Daniel, un hombre de profunda fe, comprendió bien esto. 3 veces al día se arrodillaba en silencio y en ese espacio tranquilo se encontraba con su Dios. No necesitaba decir nada, porque Dios ya conocía su corazón. Daniel vivía en una sociedad hostil, donde su fe era constantemente desafiada. Sin embargo, encontró fuerza y paz en esos momentos de silencio, en su comunión con Dios. En esa habitación silenciosa, Daniel encontró la fuerza para enfrentar leones, para resistir la corrupción y para mantenerse fiel. En mi propia vida, he descubierto que los momentos de oración en silencio son a menudo los más poderosos. No necesitamos palabras, simplemente estar en la presencia de Dios es suficiente.
Es en esos momentos donde Dios nos renueva, nos fortalece y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez te has encontrado en una situación en la que no sabes cómo orar, donde las palabras no parecen salir. No te preocupes. Dios no necesita palabras para entenderte. Esos momentos en los que simplemente estás en silencio ante Él son preciosos. En ese silencio, Dios habla a tu corazón, te da dirección y te llena de su paz. Imagina una tarde tranquila donde decides sentarte en silencio en un lugar tranquilo, tal vez en un parque o en tu habitación. Cierras los ojos y simplemente te quedas quieto, dejando que el silencio te envuelva. En ese momento no estás solo. Dios está contigo y aunque no escuches su voz en ese instante, está trabajando en tu corazón, renovando tu mente, infundiéndote nueva esperanza. Es en estos momentos de silencio donde puedes experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda y transformadora. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. 3. El silencio que derriba murallas. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Dios les dio una instrucción sorprendente. Les pidió que marcharan alrededor de Jericó en silencio durante 6 días. Imagina lo que eso significó para ellos. No les pidió que levantaran sus espadas ni que gritaran. Les pidió silencio, porque en ese silencio Dios estaba preparando una victoria que el mundo nunca había visto. En el 7º día, al sonido de las trompetas, las murallas cayeron, no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios manifestado en ese silencio. Piensa en esto por un momento. Dios les pidió que marcharan en silencio. ¿Qué desafío debió ser para ellos? No es natural para nosotros quedarnos en silencio cuando enfrentamos un desafío. Queremos actuar, queremos hacer algo, queremos ver resultados inmediatos, pero a veces Dios nos pide que permanezcamos en silencio, que esperemos en Él, porque está obrando de una manera que no podemos ver. Imagina situaciones cotidianas en las que te enfrentas a desafíos aparentemente insuperables. Tal vez estás lidiando con un problema en el trabajo, en tu familia o en tu salud. Todo en ti quiere reaccionar, gritar, encontrar una solución rápida. Pero, ¿y si en lugar de eso, decides quedarte en silencio y confiar en Dios? A veces, la mayor fuerza se encuentra en la quietud, en la confianza de que Dios está obrando incluso cuando no ves nada moverse. En ese silencio, Dios está preparando tu victoria. He visto esto en mi propia vida, en momentos donde parecía que todo estaba en contra mía. Quería actuar, quería resolver las cosas por mí mismo, pero sentí que Dios me pedía que esperara, que confiara en Él. Y fue en ese tiempo de espera, en ese silencio, donde vi cómo Dios empezó a obrar, cómo las murallas en mi vida comenzaron a caer, no por mi fuerza, sino por su poder. Te invito a que la próxima vez que enfrentes un desafío, consideres la posibilidad de quedarte en silencio, de esperar en Dios y ver cómo Él actúa en tu favor. Así hizo Josué. Marchó el pueblo en silencio alrededor de la ciudad una vez, y volvieron al campamento, y allí pasaron la noche. Josué 6:11. Piensa en tu día a día. Tal vez te levantas por la mañana y ya estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer, en todas las responsabilidades que tienes que cumplir. Tal vez llegas a casa por la noche, exhausto, y simplemente quieres desconectar. Pero ¿qué pasaría si tomas un momento en medio de todo esto para quedarte en silencio, para buscar a Dios? No necesitas decir nada, solo estar en su presencia. En ese momento puedes experimentar una paz que no encontrarás en ningún otro lugar. He experimentado esta paz en momentos en los que me he tomado el tiempo para estar en silencio ante Dios.
No necesitaba palabras, solo su presencia. Es en esos momentos donde todo el ruido del mundo se apaga y lo único que queda es la paz que Dios ofrece. Es una paz que no depende de las circunstancias, que no se ve afectada por lo que sucede a tu alrededor. Es una paz que te sostiene, que te fortalece y que te permite seguir adelante con confianza, sabiendo que Dios está contigo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. 6. La voluntad de Dios en el silencio. Todos hemos pasado por momentos en los que estamos desesperados por conocer la voluntad de Dios, en los que anhelamos respuestas claras y rápidas. Queremos saber qué hacer, cuál es el próximo paso, cómo proceder. Pero a veces, la respuesta de Dios se encuentra en el silencio. No porque Él no te escuche, sino porque en ese silencio te invita a confiar más profundamente en Él. Esos momentos de silencio son desafiantes, porque queremos respuestas inmediatas. Queremos saber qué hacer, queremos dirección. Pero Dios, en su sabiduría, a veces elige el silencio para enseñarnos a confiar en Él, para profundizar nuestra fe. Es en esos momentos que su voluntad se revela no como un grito, sino como un susurro en lo profundo de tu corazón. Imagina una situación en la que estás buscando dirección en tu vida. Tal vez estás considerando un cambio de trabajo o estás buscando la manera de resolver un conflicto en tu familia. Has estado orando, buscando respuestas, pero todo lo que obtienes es silencio. Es fácil desanimarse en esos momentos, pensar que Dios no te escucha o que no le importa. Pero la realidad es que en ese silencio Dios está trabajando en ti, enseñándote a confiar en Él, a esperar en Él. Y cuando llegue el momento adecuado, su voluntad se revelará de una manera clara y poderosa. En mi propia experiencia, he tenido momentos en los que he estado buscando la dirección de Dios, pero no escuchaba nada. Sentía que estaba caminando en la oscuridad, sin saber hacia dónde ir. Pero con el tiempo, aprendí que ese silencio era una invitación a confiar más profundamente en Dios, a dejar de depender de mis propias fuerzas y a depender completamente de Él. Y cuando finalmente llegó la respuesta, fue mucho más clara y poderosa de lo que había esperado. Así que, si estás en un momento de silencio, no te desesperes. Dios está contigo, guiándote, incluso cuando no lo sientes. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. 7. El silencio en las pruebas. La vida está llena de pruebas y desafíos. Todos enfrentamos momentos difíciles, tiempos en los que nuestra fe es puesta a prueba, en los que nos sentimos solos y donde deseamos escuchar la voz de Dios de manera clara y fuerte. Pero, a veces, en esos momentos de prueba, Dios elige el silencio, no porque te haya abandonado, sino porque en ese silencio Él está trabajando en lo más profundo de tu ser, fortaleciendo tu fe, refinando tu carácter y preparándote para algo más grande. Es natural querer escuchar la voz de Dios en medio de nuestras pruebas. Queremos respuestas, queremos consuelo, queremos saber que todo va a estar bien. Pero cuando no escuchamos nada, cuando todo lo que percibimos es silencio, es fácil sentirnos desanimados, incluso dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, ese silencio es una oportunidad para que tu fe crezca, para que aprendas a confiar en Dios no por lo que oyes, sino por quién es Él. Imagina un momento en el que te enfrentas a una situación difícil. Tal vez estás pasando por una crisis financiera, un problema de salud o una pérdida significativa. Estás orando, buscando respuestas, buscando alivio, pero todo lo que recibes es silencio. Ese silencio puede ser desconcertante, incluso doloroso. Pero en ese silencio, Dios está trabajando en ti.
enseñándote a depender completamente de Él, a confiar en su fidelidad, incluso cuando no ves una salida. He pasado por pruebas en mi vida donde sentía que Dios estaba en silencio. Me sentía solo, confundido, sin saber qué hacer. Pero con el tiempo aprendí que ese silencio no era una señal de abandono, sino una oportunidad para que mi fe se fortaleciera. Aprendí a confiar en Dios, incluso cuando no entendía lo que estaba sucediendo. Y eventualmente vi cómo Dios obró en mi vida, cómo usó esas pruebas para acercarme más a Él, para hacerme más fuerte en mi fe. Si te encuentras en un momento de prueba y todo lo que escuchas es silencio, no te desanimes. Dios está contigo, trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes ver. Mantén la fe, confía en Él y verás cómo Él te lleva a través de esa prueba, más fuerte y más lleno de fe que nunca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. 8. La sanidad en el silencio. Todos llevamos heridas en el corazón, heridas que a menudo son invisibles para los demás, pero que son profundas y reales para nosotros. Estas heridas pueden ser causadas por muchas cosas: el rechazo, la pérdida, el fracaso, las palabras hirientes, las decepciones. A menudo tratamos de ocultar estas heridas, de enterrarlas bajo el ruido de la vida, de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero en el silencio, esas heridas salen a la luz, y es en ese silencio donde Dios quiere sanar esas heridas. No temas el silencio, porque es allí donde Dios realiza su obra más profunda en tu vida. Es en esos momentos de quietud, donde estás a solas con Dios, que puedes permitirle tocar las áreas más dolorosas de tu corazón. Puede ser incómodo, incluso doloroso, enfrentar esas heridas, pero es necesario para que puedas experimentar la sanidad y la restauración que solo Dios puede ofrecer. Imagina un momento en tu vida en el que te sientes herido, tal vez por una traición, por un sueño no cumplido o por una palabra hiriente que alguien te dijo. Estás tratando de seguir adelante, pero esa herida sigue ahí, recordándote constantemente el dolor. En esos momentos, lo más fácil es intentar distraerte, sumergirte en la actividad, evitar el silencio. Pero, ¿y si en lugar de huir, decides quedarte en silencio ante Dios? ¿Y si decides permitir que Él toque esa herida, que traiga sanidad a tu corazón? Recuerdo un tiempo en mi vida en el que llevaba una herida profunda, una que había tratado de ignorar durante años. Me sumergía en el trabajo, en las actividades, en cualquier cosa que me distrajera del dolor. Pero un día me senté en silencio ante Dios y permití que Él me mostrara esa herida, que me llevara de vuelta a ese lugar de dolor. Fue difícil, pero en ese momento experimenté la sanidad de Dios de una manera que nunca había conocido. Él tocó mi corazón, restauró mi alma y me liberó del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Si llevas heridas en tu corazón, te animo a que tomes un momento de silencio ante Dios. No tengas miedo de enfrentar el dolor, porque Dios está contigo, listo para sanarte, para restaurarte y para liberarte. Es en ese silencio donde comienza la verdadera sanidad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Mientras cerramos este tiempo, quiero que te lleves una verdad clara. En el silencio, Dios está más cerca de ti que nunca. No temas el silencio, no huyas de él, porque es allí donde Dios revela su amor, su paz, su voluntad y donde realiza su obra sanadora en ti. Te invito a que hoy y cada día busques esos momentos de silencio, esos momentos de comunión profunda con Dios. No necesitas palabras, solo su presencia. Permítele hablar a tu corazón, guiarte y mostrarte su amor de una manera que solo puede experimentarse en la quietud.
Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo de silencio, por la paz que has derramado en mi corazón. Gracias por las verdades profundas que me has revelado y por la obra que estás realizando en lo más profundo de mi ser. Te pido que me ayudes a buscarte en el silencio cada día, a encontrar en ti la paz y la fortaleza que necesito para enfrentar cada prueba. Señor, te entrego mi vida, mis temores y mis esperanzas. Haz tu voluntad en mí y guíame por el camino que has preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén.